cobraban diferentes tipos de diezmo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que ya la iglesia cambia en muchos sentidos la manera en que se maneja la iglesia, y vemos que entonces el uso del dinero tiene que ver con las necesidades de la iglesia, con las necesidades de las personas, y no solamente para el sostenimiento de la iglesia o de la obra de la iglesia, sino vimos varios lineamientos acerca de bajo qué aspectos se debe de entregar dinero dentro de la iglesia. Y esto es algo que quisiera que maduráramos en este aspecto, de decir, ok, nosotros contribuimos, pero sabiendo que hay ocasiones en que hay personas que tienen necesidad dentro de la iglesia. Entonces estuvimos revisando todo esto la semana pasada. En esta ocasión vamos a estudiar el libro de Gálatas y vamos a adentrarnos un poquito en él. Y es un libro corto que tiene en general una temática importante, que va a ser el tema de la nación de Israel como una nación que establece ciertas leyes, una ley de Moisés, una ley judía que viene a ser explicada por Pablo. Constantemente Pablo, ya sabemos que tiene un ministerio a los gentiles, dice él explica su ministerio constantemente en las cartas, y su explicación es: Dios me llamó a los que no están circuncidados, es decir, a todos los que son gentiles, los que no pertenecen a la nación de Israel. Entonces vemos este tema y esta línea de argumentación de Pablo constantemente a lo largo de todas sus cartas. ¿Cuál era el problema en ese entonces? Que había cierta línea de discípulos que decían: hay que pasar a los nuevos creyentes, hay que hacerlos prosélitos o hay que hacerlos simpatizantes del judaísmo y luego pasarlos al cristianismo. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Pablo dice: no es necesario hacer esta transición. Los gentiles pueden pasar directamente a Cristo sin hacerse judíos de religión, sin hacerse prosélitos. Entonces, en una de estas cartas, en la carta de Gálatas, Pablo está tratando de explicar el propósito de la ley. Y uno de los propósitos que Pablo le encuentra va a ser el propósito de enseñanza. Pablo le menciona como un ayo específicamente. Ayo, dice, la ley funcionó como un ayo, como un maestro. Era aquella que nos iba mostrando el camino para que nosotros nos diéramos cuenta de una cosa fundamental, dice Pablo, que es que había mucho pecado. Es que por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Y ahorita mientras estábamos cantando esta canción de Piedras Vivas, en débiles hombres, esa palabra débiles hombres, hay que creer que verdaderamente somos débiles, y que verdaderamente Dios habita entre nosotros. Lo digo porque ustedes saben que soy muy franco, pero mientras lo cantábamos decía: ¿por qué no vino tal? 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 Y estaba pensando: porque en débiles hombres decidió habitar el Señor. Porque somos débiles, porque somos imperfectos, porque tenemos pecado, porque batallamos para levantarnos siquiera, ir el domingo a las 11, lo podemos poner a las 12 para que no batallen, pero sé que no es el punto. El punto simplemente es que somos imperfectos, somos débiles. Entonces mientras cantaba yo tenía una lucha interna, mi yo contra mi yo, diciendo: Aaron, tú también eres, si no fueras pastor, a lo mejor tú hoy no hubieras venido tampoco, ¿no? A lo mejor no hubieras estado temprano, a lo mejor hubieras dicho que te habías enfermado. Hemos tenido días muy difíciles esta semana porque les quiero pedir que oren por nosotros. Es de las pocas veces donde yo siento que el diablo nos está atacando con enfermedades, con situaciones, con accidentes, y la iglesia específicamente. Desde hace unas semanas, que cuando le pasó a César el apéndice, una situación bien difícil, lo tuvieron que intervenir. Le pasó a nuestra hermana Rosa, que fallece su mamá. A la semana siguiente fallece el esposo de la hermana Rosa. Intervienen a nuestra hermana Angélica por una situación. El gordo se toma 26 pastillas de jalón, mi chiquito, un día, y está muy malo. Tuvo fiebre toda esta semana. Yo estuve enfermo también con una infección esta semana. Y así yo estoy seguro que cada uno de nosotros traemos una y otra cosa. Y creo que quiero pensar que estamos en medio de una guerra, porque así es como lo puedo explicar. Estamos en medio de una guerra difícil. Y esta semana fue difícil para nosotros en ese aspecto, sobre todo las noches batallamos mucho, tuvimos muy malas noches, hasta anoche, gracias a Dios, pudimos dormir bien.
pero Ari anda muy cansada. Entonces lo digo porque tal vez yo no hubiera venido hoy si no me hubiera tocado predicar y cantar, ¿verdad? Y dar los avisos y abrir y acomodar las sillas. Todo, no hubiera venido. Y es esa lucha entre pensar, realmente somos débiles. Pablo le está tratando de explicar a los Gálatas ese punto. La ley fue dada para que ustedes entiendan que ustedes no pueden por sí mismos. Todas las reglas que aparecen en el Antiguo Testamento fueron dadas con uno de los propósitos de que ustedes entiendan que no puedes cumplirla cabalmente y no puedes cumplir con todos los requisitos que Dios demanda de ti. Les explica un poco más adelante y les dice, es solamente un maestro para que ustedes se dieran cuenta que necesitaban a Cristo. Por ahí en otra ocasión alguien mencionaba, el que rompe uno de los mandamientos rompe toda la ley. Dices, ¿cómo es posible? Si nada más hice este pequeño detalle. Y esta ley incluía cosas tan pequeñas como el uso de la ropa, como rituales de sociedad civil, como rituales de higiene, penales también. Había un montón de situaciones y si rompes uno, rompiste toda la ley y se acabó. Entonces ya me imagino aquel joven rico, ¿se acuerdan cuando se encuentra con Jesús y le preguntan, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y le dice el joven rico, yo he cumplido con todos los mandamientos. Yo me imagino que era una persona que decía, todos los días me esfuerzo por cumplir con cada detalle de las cosas que se me piden dentro de este libro, este manual de instrucciones. Y Jesús le dice, bueno, vas bien, nada más te falta vender todo lo que tienes, dárselo a los pobres y que me sigas. Y dice, eso no estaba en la ley. Yo cumplí con todo lo que me dijiste, pero ahora esto que me estás pidiendo no estaba ahí. De haber sabido, pues no te ponía mejor no ponía un negocio. De haber sabido que lo iba a perder todo o no hubiera recibido cierta herencia. Pero Pablo les está tratando de decir, solamente funcionó para que ustedes se den cuenta que necesitan de Cristo. Y a partir de este año que empezamos a estudiar todo este proceso de la Biblia a través de este año, nos dimos cuenta que la maldad va en aumento. En Génesis vimos una caída del hombre, vimos la necesidad de la redención, vemos diferentes aspectos, diferentes pactos, caídas, redenciones, promesas de parte de Dios. Estuvimos hablando de un círculo interesante donde hay una caída del hombre y luego hay las personas se esconden de Dios, luego Dios los restaura a una posición original y luego ese círculo se repita. Vuelven a caer, se vuelven a esconder, Dios los restaura y luego vuelven a caer, etc. Y nos damos cuenta que la maldad en el Antiguo Testamento va en aumento. De Génesis hasta Malaquías, el último libro que tenemos en el Antiguo Testamento, la maldad va creciendo de una manera impresionante. La maldad del hombre va creciendo. Estaba viendo una persona que puso en Facebook uno de estos pasajes sumamente sangrientos del Antiguo Testamento, donde Dios está diciendo, por cuanto no obedeciste a Jehová, estas calamidades van a venir sobre ti. Y hay muertes, enfermedades, y la relación inmediata dentro de una lógica aparente quiere decir, bueno, Dios hizo todo esto, mató a los niños, mató a las naciones vecinas. Pero vemos conflictos en los pasajes del Antiguo Testamento donde Dios dice, quiero restaurar aún a todas las naciones de la tierra. Le dice a Israel, levántate, resplandece, ha venido tu luz, las naciones de la tierra van a andar a tu luz. Entonces te das cuenta que por un lado parece que Dios quiere matar a todas las naciones y parece por otro lado que quiere salvarlas. Y es que el punto es que Dios quiere salvarlas y simplemente la maldad viene a causa de los problemas, las guerras, las muertes vienen a causa de la maldad del hombre. Ahorita estamos viviendo tiempos sumamente raros y no sé si ustedes lo percibieron, pero está raro el mundo, ya tiene el mundo raro. Le decía a mis papás el otro día, el mundo está muy raro. De hace un tiempo para acá, no sé si, no es este mes, pero ya tiene un año, 2 años que yo vengo percibiendo que el mundo está raro. Está muy raro todo lo que está pasando. Y más estas últimas semanas hemos visto la posible guerra. Corea tiene amenazando, que tiene muchos años amenazando, no es algo necesariamente de estos últimos meses, pero parece que está la situación difícil. Vimos que México le dijo a Corea que ya al embajador de Corea en México que saliera del país, le dio un ultimátum, se fue del país. Vemos lo de los huracanes, vimos lo del terremoto, estaba viendo que el sol, quién sabe qué trae el sol también, que no sé qué hizo, que las luces, ¿vieron eso?
que el sol hizo no sé qué cosas, estamos viendo cosas y tiempos sumamente extraños, sumamente raros. Y creo que Dios está demandando de nosotros un entendimiento claro. Estaba leyendo Mateo 24, la referencia obvia, ¿no? Dije, a ver, ¿qué dice otra vez Mateo 24, no? A ver si es cierto que dice lo que dice y todo lo que vemos ahí. Pero estaba leyendo y sí, pasan cosas. Pero algo que no sabemos, Jesús ahí es donde les dice, no saben el día ni la hora, no se pongan místicos, no van a saber cuándo viene el Señor. Pero sí les dice, aprendan que cuando vienen estas señales, el tiempo está cerca, les dice Jesús. Y no sé si estas señales se habían visto en otro periodo de la historia, en 2000 años, porque no he estado ahí, pero ahorita sí puedo decir que en mis 34 años, o desde que tengo conciencia, a lo mejor desde los 30, de los 30 a los 34, no se había puesto tan rara la cosa, está sumamente extraña. Y menciono todo esto porque he visto un resurgimiento de los profetas de Facebook, de redes sociales, y me he topado con dos tipos de profetas. Y curiosamente a los dos les ha hablado el Señor muy claramente, ¿no? Unos Dios les está diciendo, soy yo, por la maldad de la gente, y otros les está diciendo, no soy yo, es Satanás, repréndanlo. Y curiosamente a los dos les habló el Señor. Entonces digo, bueno, luego en estos momentos se da la especulación. En momentos raros y en momentos difíciles, como en los que estamos viviendo, inmediatamente surge la especulación y obviamente queremos saber si es el Señor o no. Podemos estar seguros de una cosa, Dios está totalmente en control, aun si sea Satanás el que lo esté provocando para matar. Una persona decía, un profeta que estaba viendo el otro día un video, decía, Dios quiere destruir a la nación, Satanás quiere destruir a la nación de Estados Unidos porque ahora sí hay un hombre de Dios en el gobierno y Satanás está mandando estos huracanes. Y luego otras personas decían, Dios quiere castigar a esta nación por toda su maldad y por el derramamiento de sangre y por el tema del aborto. Y luego empezamos a sacar esto porque queremos saber qué es lo que está pasando. Podemos estar seguros de una cosa, sea una cosa o la otra, o ninguna. Sea tal vez la culpa del hombre, o sea simplemente un evento natural. Podemos saber que Dios está totalmente en control y que no se escapa nada del Señor, nada absolutamente. La palabra es muy clara, Él sabe perfectamente lo que pasa y me gusta mucho como lo dice Jesús, Él tiene cuidado de las aves, no va a tener cuidado de ti. Muchas ocasiones Jesús dice, no te preocupes, y en contraste les dice a los discípulos, van a venir y los van a perseguir y los van a matar. Pero por otro lado les dice, pero no se preocupen. Es posible que ese mal que esté pasando sea momentáneo. Es posible que en comparación a las bendiciones eternas, todo este mal se diluya, se palidezca delante de las bendiciones y la gloria que venga. Pablo también es el que escribe y dice, tenemos una tribulación momentánea, pero va a producir en nosotros un mayor peso de gloria. Nos vamos a encontrar con el Señor en algún momento y vamos a ver que todo esto fue algo pasajero totalmente. Y hay situaciones muy difíciles, pero el Señor nos está ayudando a llevarlas a cabo. Entonces vemos que Pablo, regresándonos a Gálatas, vemos que Pablo les está hablando de que la ley funciona para que nos demos cuenta de nuestra propia maldad y funciona como un maestro para nosotros, pero luego dice él, habiendo venido ya Cristo no es necesaria una ley. En el capítulo 4 vemos que Pablo les dice acerca de una herencia y de los hijos que heredan las promesas y les dice, entre tanto que el heredero es niño no va a diferir absolutamente nada del que es esclavo. Es decir, necesitan pasar de esa situación en los cuales ustedes tienen tutores, que también está hablando de la ley. Hemos escuchado predicaciones sobre este tema y me parece que están errados porque no consideran el contexto donde se dice, bueno, necesitas madurar espiritualmente y cuando madures vas a recibir las bendiciones de Dios. Pero Pablo está hablando de un tema específico que es la ley de Cristo. Pablo les está diciendo, antes cuando estaban en la ley eran como niños. No podían, eran como esclavos, no tenían diferencia entre el esclavo y el niño. Ahora que vino Cristo, entonces pueden recibir la herencia. Entonces no nos está hablando de una madurez espiritual del cristiano, nos está hablando de un proceso de la humanidad donde antes estábamos nosotros ahí y ahora nosotros estamos ya recibiendo una herencia porque por Cristo nosotros recibimos la herencia de Dios. Vamos a ir al capítulo 6 y aquí es donde vamos a empezar.
Va a terminar el capítulo 6, Pablo dándoles unas instrucciones muy básicas, y creo que no se nos pueden pasar. Ya he mencionado en otras ocasiones que Pablo, es bien interesante ver a Pablo, leerlo de manera a conciencia y darte cuenta que repite muchas de las palabras de Cristo, pero parafraseadas. Entonces no las repite, pero bueno, repite el concepto parafraseado. Muchas veces. Cuando tenemos las palabras de Cristo en la mente constantemente y luego leemos a Pablo, dices, está diciendo lo mismo que Jesús, pero de otra manera. Está diciendo exactamente el mismo principio de Cristo, pero lo está diciendo de otra manera. Y vemos que aquí Pablo va a utilizar esa misma dinámica cuando les va a dar unos consejos prácticos para la vida. Gálatas capítulo 6, verso 1. Les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Les va a dar varios puntos Pablo que tienen que ver con la vida práctica y con la vida de la dinámica familiar de la iglesia. Vamos a regresarnos al verso 1 y vamos a desglosar todos estos puntos. Verso 1: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Pablo comienza diciéndoles, va a haber pecado en la iglesia, y luego dice, aquel que vaya a ser sorprendido. Es bien curioso porque en otras ocasiones Pablo dice, confiésense los pecados, o confiésense los unos a los otros los pecados, que lo hemos platicado. La confesión de pecados es un principio bíblico. Es un principio bíblico. Jesús quería rendición de cuentas de sus discípulos, y los discípulos continúan con esa misma tradición. Platíquense entre ustedes los pecados para que puedan salir adelante. Cuando tú estás peleando con un pecado en soledad, en oscuridad, en la cueva, el salmista lo menciona de una manera muy clara. Dice, mientras callé, todo mi cuerpo, mis huesos se hicieron viejos, todo mi espíritu, mi alma se fue consumiendo. Pero en el momento en que confesé, recibí ese perdón de Dios. Uno de los problemas que traemos es que venimos de la tradición y luego rechazamos esos principios, ¿no? No, nosotros no le confesamos los pecados a Dios, se los confesamos a una persona, se los confesamos directamente a Dios. Y aunque esto también tiene respaldo bíblico, es una falta de entendimiento de lo que la iglesia significa. Una de las verdades de la iglesia protestante que se dio con la Reforma es el sacerdocio universal. Todos somos sacerdotes. Todos tenemos acceso a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? No necesito un intermediario más que Cristo. Cristo es mi intermediario, Cristo es mi mediador. Cristo es aquella persona en la cual yo puedo reposar para que me acerque al Padre. Sin embargo, este principio se llevó a extremos en los cuales enseñamos a la gente que la iglesia no tiene una dimensión comunitaria, cuando la iglesia, siempre que es presentada en el Nuevo Testamento, se presenta bajo una dimensión comunitaria y no individual. El otro día estaba leyendo un artículo, creo que era de John Piper, decía, tú no eres la iglesia de Cristo, tú no eres la novia de Cristo, tú no eres el templo del Espíritu Santo, decía él.
Y luego pasa a explicarlo de una manera bien interesante porque dice, tú Mario, tú Olga, tú Caro, no eres la novia de Cristo en lo individual, pero la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. La iglesia es donde habita el Señor. Ese es un principio muy interesante. Debemos de aprender a reconocer la dimensión comunitaria de la iglesia. Pablo les está diciendo, va a llegar el momento donde va a salir el pecado. Y me gusta, en este caso no les dice confiésenlo, sino que dicen, si alguien lo cachan, en versión del lenguaje muy actual, si alguien es sorprendido en pecado, les dice, no dice cuando alguien resulte que viene a confesarte el pecado, porque tristemente en la mayoría de las ocasiones el pecado se empieza a trabajar en nuestras vidas cuando hay una consecuencia grave del mismo y no lo resolvemos antes, hasta que no me cachen, hasta que no me sorprendan con las manos en la masa. Entonces sí, ay, necesito ayuda, iglesia, necesito esto. Pastores, amigos, inclusive los pastores tristemente no están exentos de esta situación. Fuimos a De Hombre a Hombre hace una semana y estaba predicando el pastor Chris y menciona acerca de este tema algo que pasó hace alrededor de 3 años, según si no me equivoco. Un pastor en el centro de México muy famoso, muy conocido, tristemente resultó que tenía otra familia, tenía una amante y tenía hijos con esta persona. Y él era uno de los pastores de mayor renombre en México. A causa de esta situación, cuando es sorprendido, cuando es expuesto a este pecado, entra en una situación de negación, entra en una situación se esconde, se atrinchera, no quiere rendir cuentas, no quiere abrirse y es atacado por la depresión de una manera terrible hasta que llega al punto del suicidio. Esto pasó aquí en México con uno de los pastores más conocidos. Hace poco, hace 2 años, 3 años, me acuerdo, nosotros obviamente nos enteramos, pero ese año hubieron varios suicidios de varios pastores. No están exentos, pero el problema con el pecado es que no lo trabajamos desde antes. El problema con el pecado es que esperamos a ser sorprendidos para entonces, ahora sí necesito ayuda, ahora sí necesito que me rescaten, ahora sí necesito. Y una de las cosas más terribles que creo que el diablo hace es que las consecuencias no vienen inmediatamente, pero deja que el pecado se haga raíz en tu vida. Deja que el pecado empiece a consumir tu vida espiritual, a consumir tu vida con Dios, tu comunión con el Espíritu Santo, tu vida devocional. Empieza a menguar tus fuerzas poco a poco y los resultados del pecado no se manifiestan en poco tiempo, pasan años, pero cuando viene la manifestación es devastadora. Ahora, no es justo echarle toda la culpa, mugre diablo, no le podemos echar toda la culpa al diablo. Es nuestra responsabilidad mantener nuestra vida de comunión con Dios. Pero si el diablo va a tener una oportunidad para destrozarte, va a tirar un golpe letal. Va a buscar la manera de menguar tu vida, de menguar tu matrimonio, de menguar tu familia, hasta que llegue el punto en que pueda dar un golpe certero y destruirte. El diablo quiere destruirnos. Jesús lo advirtió. Él viene para robarnos, para matarnos, para destruirnos. Es clara. Y no podemos pensar que Él ya no está en ese negocio. No es que ya fue hace mucho y ahorita se dedica a otras cosas. Está en lo mismo. Ya puso un changarro, ¿no? Puso mejor un negocio de barbacoa. Está en el mismo negocio. El diablo está buscando a quien devorar. Está tras de nosotros. Entonces, desafortunadamente la situación que plantea Pablo es muy triste. Si alguien es sorprendido en pecado, si alguien lo sorprendieron en el pecado, les da unas instrucciones bien interesantes. Ustedes que sí son espirituales, les está hablando a las personas que sí tienen una comunión firme con el Espíritu Santo, porque aquí luego pueden salir los carnales para reprender y para decir, se debe de hacer de esta manera. Me recuerda en aquella ocasión cuando llega la mujer
y suelta el perfume a los pies de Cristo y luego sale Judas. Judas, vato, ya sabemos tu historia, ¿cómo te atreviste? Debimos de haber vendido ese dinero y se lo hubiéramos dado a los pobres. Ya sabemos que era el que se encargaba del dinero, ¿verdad? Le pudo mucho, híjole, qué desperdicio, con eso lo vendíamos, me quedaba con el 10 o el 20 y luego le damos el 80 a los pobres, pero él estaba pensando en la transacción que estaba planeando. Le podía que se diera esta situación. Nunca faltan los carnales que quieren resolver el problema de los pecadores. Nunca faltan las personas que quieren decir y señalar, se debió de haber hecho de esta manera, debiste hacerlo de esta forma. Pero Pablo no les habla a ellos, les dice, ustedes que son espirituales, porque puede contar en que los espirituales van a responder ante el llamado de Pablo. ¿Cuál es el llamado? Restáurenlo con una actitud humilde. Los que son espirituales tienen la capacidad de ser humildes. Aquellas personas que tienen una comunión con el Señor van creciendo en humildad. Ahora que vino Marcelo, es una de las personas más humildes que conozco, pero en su humildad, es tanta su humildad, y fue bien interesante una dinámica que tuvimos en una reunión con algunas personas, porque estaban los expertos en misiones, y luego estaba Marcelo. Se está grabando, bueno, pues ni modo, ya. Pero los expertos, como Marcelo no dice muchas cosas, les querían dar muchos consejos y le estaban diciendo, oye, deberías hacer, oye, deberías tomar en cuenta esto, oye, deberías de hacer esto, oye, ¿por qué no se hace esto? Oye, ¿por qué no haces esto? Oye, deberías dejarlo por escrito, oye, deberías hacer un plan, oye, esto. Y yo estaba en ese lugar y yo decía, ¿de veras? O sea, estás diciéndole eso. Y luego yo veía, pues, no es que quiera comparar, pero sí comparas. Pues lo que yo he visto que el Señor hace a través de tu vida y lo que yo he visto que hace a través de la vida de Él, pero inmediatamente nos surge lo expertos, nos sentimos expertos en el cristianismo y debe de hacerse de esta manera. Ya tenían 30, 40 minutos y yo trataba de cambiar el tema y oigan, el típico, el clima no está frío, ¿verdad? O cambiar el tema y seguían sobre lo mismo y decía, ¿por qué? Yo sabía que se estaba sintiendo incómodo hasta que les dijo, hermano, no te preocupes, tengo 25 años llevando Biblias al país más peligroso del mundo, ya sé cómo funciona esto. Y yo dije, ya, llegaron al punto en que lo único que dijo fue eso, pero él es una persona humilde que no te va a decir, tengo todo esto planeado, tengo toda esta experiencia, yo ya sé cómo funciona, yo los puedo organizar, yo tengo esta visión, yo tengo estos planes, yo tengo esto, lo otro. Y le cuestionaban, ¿será que un orfanato? Oye, ¿la carrera qué sentido tiene? Oye, el restaurante se me hace que no. Yo decía, déjenlo, háganlo ustedes si quieren, vayan. Pero ¿por qué le tienes que estar diciendo a la otra persona cómo hacerlo? Pero una persona sumamente humilde. Eso es lo que hace una persona que vive en comunión con el Señor. En ese desayuno estuvo un amigo, Huicho, y al día siguiente, a los días, le dije, oye, ¿qué te pareció la actitud de tal persona? Y me decía, ¿tú también lo notaste? Le dije, sí, vato. Y le decía, esa persona es una persona de mucha relevancia en la ciudad. Le digo, yo lo consideraba maduro, es maduro en la fe, tiene mucha experiencia, ha caminado con el Señor muchos años, tiene proyectos. Le dije, ¿por qué sería así? Y me dijo él, el orgullo es el último de los pecados con el cual se trabaja. Y dije, Huicho, wow. Me daban ganas de hacer una foto de estas así de frases sin hashtag, frases inspiradoras y luego Huicho. Sí es cierto. A un hombre como Pablo. ¿Se acuerdan, Corintios? Conozco un hombre que fue al tercer cielo, pero no dice yo, que no tiene caso decirlo. Conozco un vato. No estoy seguro si fue en el espíritu o fue en la carne. Hubo un tiempo donde se puso de moda decir, escuché la voz del Señor, y yo creo que es más correcto, deberíamos decir, no sé si fue en el espíritu o en la carne, pero siempre decimos fue audible. No sabemos exactamente. Pablo, al no estar seguro, lo dice de la manera más humilde posible. Esto es lo que hace caminar con el Señor. Venimos a menos. Los que son espirituales vienen a menos.
obligatoriamente. Esto es lo que Pablo quiere enseñarles. Ustedes que son espirituales, repréndanle con una actitud humilde, porque ustedes pueden hacerlo, porque son espirituales. Y luego les da una advertencia muy interesante. Deben restaurarlos con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Les dice la Reina Valera, considerándote a ti mismos, no sea que tú también seas tentado. Es decir, en el momento en que reprendas a otra persona, en el momento en que te atrevas a señalar la paja en el ojo ajeno, considera que hay una viga en tu propio ojo. O sea, las palabras de Cristo les está diciendo lo mismo. Considérate que tú también eres una persona susceptible a caer en pecado. Hace unos años, cuando yo estaba en Estados Unidos, me congregaba en una iglesia donde el pastor, ya saben, es un pastor famoso, tiene muchos discos, tiene mucho, todo esto. Era una persona muy humilde, realmente muy humilde, y yo tengo más que buenas experiencias con el pastor. Me tocó trabajar en esa iglesia durante un año, trabajar normal, mi horario de oficina, estaba en el discipulado, y recuerdo que en una ocasión hubo una caída de un pastor en pecado, una caída terrible, y nos habla a la oficina un día en la mañana y nos dice, quiero hablar con ustedes. Nos juntamos los de la oficina y nos dice, si algún día yo caigo, dense cuenta que no soy perfecto, yo no soy Cristo. Cuando me habló fue tan impactante para mí escucharlo, porque es el pastor tal que predica en tantos estadios, que llena tantos lugares, que tiene un renombre impresionante, que tiene dones impresionantes, que la palabra siempre era perfecta. Sin embargo, él decía, yo también soy susceptible a caer, y no quiere decir que él hubiera caído, simplemente quería quitarnos de nuestra propia mente el idealizar a las personas. Lo mismo va a pasar con personas como Marcelo, personas a las que consideramos y que sabemos que son usados por Dios. Tiene sus luchas. Ministerios como hemos platicado, como el de Pan Necesario, que yo admiro a la hermana Rosa impresionantemente, un testimonio impresionante, es de mis héroes. Tiene situaciones, es un ser humano como usted y como yo, pero no permitamos que eso nos vaya a cegar para considerar hacer el bien. Pablo les dice, considérense mejor a ustedes mismos, véanse a ustedes mismos, considérense para que no caigan en el error de juzgar de manera incorrecta. Más bien considérense ustedes mismos que también pueden caer en esa misma situación. Manténganse humildes, dependientes del Señor. Cuando perdemos la humildad, dejamos de depender del Señor. La manera más clara que tenemos nosotros de estar en comunión con Dios y el Espíritu Santo es cuando nosotros nos consideramos a nosotros mismos necesitados de Él. Por eso cuando habían estos hombres que oraban en los tiempos de Jesús, un fariseo que decía, gracias porque no soy como aquel otro, gracias porque yo sí oro, gracias porque yo sí doy mi ofrenda, porque yo sí diezmo, etcétera. Y luego se acerca aquel hombre y dice, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y dice Jesús, este hombre fue restaurado delante de Dios porque reconoció su pecado. No habemos superhéroes en la iglesia. No habemos ni la persona que nosotros consideremos. Considerémonos a nosotros mismos susceptibles a caer en una tentación y ayudémonos mutuamente para que no sea así. Más adelante, verso 2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. En esta misma carta, unos capítulos antes, Pablo les había hablado acerca de la ley de Cristo, y la ley de Cristo él había resumido como amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús les había dicho, la ley se resume en dos cosas, ¿verdad? En amar a Dios con todo lo que tienes y en amar a tu prójimo de la misma manera en que te amas a ti. Pablo a los Gálatas no les dice esas dos cosas, curiosamente les dice una, les dice la ley se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. A final de cuentas el principio de la ley es el amor. Estábamos recordando ayer, tuvimos retiro de servidores, estuvo muy padre, gracias a Dios, y todos los que fueron, gracias. Pero nos estábamos acordando del año pasado que vino Shane Claiborne,
nos mencionó una encuesta. ¿Se acuerdan la famosa encuesta que nos mencionó? Y decía, se hizo una encuesta entre las personas no cristianas en Estados Unidos y les dijeron, cuando a ti te mencionan la palabra cristiano, ¿qué es la primera cosa que se te viene a la mente? En esa encuesta abarcaron miles de personas no cristianas. El número 1, ¿se acuerdan cuál era? Anti-gays. Número 2, prejuiciosos. Número 3, algo así como santurrones. Estoy tratando de traducir. Número 9, amorosos. La última. Y decía Shane, es irónico porque Jesús les dijo a sus discípulos, el mundo sabrá que son mis discípulos por el amor, porque sabe. Es decir, el cristiano tiene que ser igual a persona amorosa. Y yo entiendo que el amor es más complicado de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que el amor es simplemente mucha tolerancia, mucha paciencia, todo esto. Una vez les dije, el amor por su propia naturaleza crea enemigos. Si yo amo a mi hijo y alguien le quiere hacer daño, yo voy a tener un enemigo. Es decir, el amor tiene ciertas limitantes, tiene ciertas características. El amor tiene que reprender, el amor tiene que corregir. Yo tengo que corregir a mi hijo cada rato porque se porta mal, porque no obedece, porque hace berrinches, porque lo amo, tengo que corregirlo. Y es lo que también Dios nos dice, ¿se acuerdan? Dios a quien ama, castiga. Dios a quien ama, castiga, dice la palabra. Entonces, el amor tiene también todas estas dimensiones. Sin embargo, he visto también que tomamos todas estas dimensiones como pretexto. Entonces soltamos un montón de palabras a la gente, herimos a la gente, golpeamos a la gente, a veces con la verdad, y no lo hacemos en amor. El otro día platicando con un amigo pastor, me dijo algo también muy interesante. Decía, cuando nosotros empezamos a golpear a la iglesia es porque lo estamos haciendo en la carne. Sí, es cierto. Ahorita quería golpear a la iglesia. Hay días en que digo, ay Señor, quisiera hablarle a tal persona y decirle, vato, no me hablaste el otro día en la madrugada y no te dije que estaba orando por ti y me desperté y no fuiste a la iglesia al día siguiente, o te comprometiste con esto y no lo hiciste y es la 15ª vez que lo haces. Hay veces que mi carne dice, quiero golpear a la gente. El mismo pecado de Moisés, ¿se acuerdan? Vas a hablarle a la roca y va Moisés todo enojado y dice, ahí está su mugre agua. Y le da un trancazo a la peña y sale el agua. Y Dios le dice, te dije que le hablaras. ¿Por qué la tuviste que golpear? Y por causa de esta situación, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. A veces nosotros queremos golpear también a la gente, pero debemos de aprender a tolerarnos y a decir, el amor tiene que estar maduro. Una persona madura ama para corregir de la manera correcta en amor. Entonces, a veces lo agarramos como pretexto y veo que soltamos palabras, soltamos frases en contra de otras personas, otras iglesias o grupos que no son cristianos, que no lo hacemos realmente con amor, pero decimos, es que si le estoy diciendo la verdad es amor. No, no lo estás haciendo en amor. Había un ejemplo, decían, una cirugía de corazón abierto, es necesario que tenga una anestesia primero. No puedes abrir una persona y arrancarle un tumor con las manos. Necesita un proceso. ¿Estoy de acuerdo médicamente, Florentina? Sí, no quiero equivocarme, ¿verdad? Pero necesitas, y decían ellos, para decir la verdad necesitas primero mostrar amor. Para decir la verdad tienes que amar a la persona verdaderamente. Cuando me toca a mí que me dicen, oye tal persona, oye tal persona, oye tal persona, o yo me doy cuenta de las situaciones, yo batallo tanto para decirles a las personas así las situaciones malas que yo percibo, y oro mucho y trato de no herir a la persona porque sé que las personas, ya sé cómo somos todos y nos sentimos y nos vamos y lo que sea, y aparte porque no estamos acostumbrados a que alguien nos reprenda o alguien nos diga algo. Entonces lo trato de hacer con todo el amor posible. Pero Pablo le está diciendo, cumplan la ley de Cristo de esta manera. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amen a su prójimo como ustedes mismos. Reprendan a la persona en pecado, repréndanla con amor, con humildad, considerándose ustedes mismos como pecadores. De esta manera es como deben de hacerlo.
Entonces cambia el paradigma y les dice, para que cumplan con la ley de Cristo tienen que hacerlo de esta manera. Ayúdense los unos a nosotros a llevar sus propias cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cómo vamos nosotros a llevar las cargas los unos de los otros si no nos conocemos? Si no aprendemos a ver las cargas de los otros. Les contaba ayer en el retiro de unas personas que yo sé que hay necesidad y yo sé que están pasando por un momento muy difícil. Y yo me he acercado con ellos y he tratado de que se abran. Ya me dijeron que ellos se abren en la célula. Digo, gloria a Dios. Pero cuando yo estaba tratando de hacerlo, yo sé que traes problemas. Yo sé que tienes una situación difícil. Platícame, quiero orar por ti. No te puedo resolver el problema, que esa es la otra que pensamos que si le platico a alguien se va a resolver. No, yo no puedo resolver problemas, nada más puedo escucharte y orar. Pero yo detecté que estas personas vienen de una congregación donde es una iglesia grande y no existe ese vínculo. Entonces, a veces en la iglesia, hermanos, traemos esa idea, venimos a la iglesia y decimos, quiero ir a la iglesia, pero no quiero involucrarme. Entonces, ¿cómo vamos a poder llevar las cargas? ¿Cómo voy a poder cumplir la ley de Cristo si no me platicas, si no estamos en comunión, si no estamos en comunidad, si no nos abrimos unos con otros en las situaciones que nosotros traemos? Entonces, es importante otra vez la dimensión comunitaria de la iglesia. Verso 3. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Les está diciendo, no se crean mucho cuando empieces a lograr cosas. Empieza a considerar si realmente lo eres o no. Debemos de aprender a detectar esta actitud en nuestras vidas. Y otra vez me voy a poner como ejemplo. Y creo que aquí los que estamos un poquito más grandes nos vamos a dar cuenta de esto. La vida se encarga de ponerte en tu lugar. Cuando somos jóvenes, perdona a los más jóvenes, y no quiero decir que es obligatoriamente así, pero creemos que vamos a cambiar al mundo. Yo en mi caso, yo pensaba que iba a cambiar la iglesia, a revolucionar la iglesia, y es que debe de ser así, es que yo sí voy a poder, es que yo voy. La vida se encarga de ponerte en tu lugar y decir, Hace unos años leí una encuesta que se me quedó muy grabada. ¿Cómo ando con encuestas hoy? Pero son ciertas, hicieron una encuesta y decían, el 91% de las personas creen ser más inteligentes que las otras. ¿No les ha pasado que tú dices, ayer hicimos un ejercicio y les decía, ¿consideran ustedes que Reino y Justicia es diferente que todas las iglesias de la ciudad? Y todos, casi todos dijeron a una, sí. ¿Por qué? Considera, y les pregunté también, ¿consideras que tú no eres igual que todos los demás cristianos de México? Sí. ¿Por qué? Porque allá se predica esto, porque allá son fríos, porque allá esto, porque ahora resulta que nada más nosotros. Eso es lo que pasa. Nos empezamos a. Pablo les dice, considérate a ti mismo, pesa realmente la obra que estás haciendo y entonces puedes hacer un juicio objetivo. Otra vez Pablo les está atacando a ese último gran pecado que existe en nuestras vidas, el orgullo. Pablo está atacando ese gran pecado de nuestras vidas, el orgullo. No me hables de lo que crees o de lo que sabes, demuéstramelo. No digas que eres de una manera o de otra, quiero verlo. Y para ver las obras se necesita perseverancia y años, tiempo. Tenemos que situarnos correctamente y debemos de pensar que el Señor quiere que seamos humildes primero. Reino y Justicia es diferente, no lo sabemos, es parte de la iglesia imperfecta, débiles hombres. ¿De quién está hecho Reino y Justicia? De gente
imperfecta, que esperemos que en unos años seamos mejores que ahora, con la gracia del Señor, con el favor del Señor, con un buen discipulado, rogando al Señor que su Espíritu nos guíe. Entonces podremos ser una mejor iglesia. Pero somos imperfectos. ¿Y sabes quién también es imperfecto? Aquella iglesia que a veces nosotros mismos señalamos. También son imperfectos. Les recomiendo, se los he recomendado en varias ocasiones, Vida en Comunidad de Dietrich Bonhoeffer. Qué increíble libro, increíble libro. Te pone en tu lugar. Te pone en tu lugar. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Entonces Pablo les dice, no me estés hablando, demuéstrame qué es lo que estás haciendo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se está engañando a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. No dice sus logros, no dice sus éxitos, su propia conducta. Tu actividad, tu día a día. Yo siempre encuentro mucha relación entre teología y nutrición, no sé por qué, pero alguna vez te pones a pensar en ese tema de yo como bien, y yo creo que alguien como Rebeca te diría, a ver, apunta lo que realmente te comiste esta semana. Nunca han hecho ese experimento, o sea, apúntalo. Me comí un mazapán, ahí están. Los frijoles, dijo Rebeca que tenía mucho calorías. Ayer estábamos comiendo todos frijoles. Los frijoles tienen muchas calorías. Gracias, Rebeca, qué bueno que viniste. Apunta realmente. Tu mente te puede engañar. Pasa lo mismo con las finanzas. No, yo no tengo gastos innecesarios. Apunta realmente. Yo tengo bien presupuestado y no presupuestaste el seguro del carro, no presupuestaste el corte de cabello, no presupuestaste la ropa que te tienes que comprar, no presupuestaste la pasta de dientes. Nosotros creemos que tenemos todo muy bien, pero en el momento en que lo aterrizamos, en la conducta pasa lo mismo. Cada quien evalúe su propia conducta. Yo ahí la llevo. A ver, ¿a qué hora te levantaste? Esta semana, ¿cuánto tiempo oraste? Esta semana, ¿cómo te comportaste con los demás? ¿Pusiste la otra mejilla? ¿Caminaste la milla extra? ¿Hiciste lo que Cristo te dijo que tienes que hacer? Evalúa tu propia conducta, les dice Pablo. Les dice, examine su propia conducta. Detente un momento, siéntate y analiza si realmente lo que tú crees de ti mismo es verdadero. En alguna ocasión el profeta, el escritor de Apocalipsis, Juan, le habla a una de las iglesias y le dice, tú crees que eres bienaventurada, tú dices en tu corazón que eres rica, tú dices que nada, no tengo necesidad de nada y no te das cuenta que estás desnuda, que eres miserable, que eres pobre. Qué fuertes palabras del profeta. Aquí quiero tirar un mito evangélico. Se escucha mucho el decirnos, tienes que aprender a verte como Dios te ve, y eso significa que somos perfectos. Yo veo que Juan le dice a la iglesia, estás bien mal, vato. Como Dios te ve, te está viendo miserable, en pecado. Sí, Cristo nos da su gracia para sobrellevar el pecado. Más adelante en este capítulo, Pablo les dice, Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Dios no puede ser burlado. Y nos gusta animar a la gente, es cierto, y perdón si alguien anda caído, pero ahora toca esta otra parte. Cuando alguien anda caído le decimos, Dios te está viendo a Cristo y tus pecados quedan abajo. Así me lo enseñaron. Los pecados los tomó y los echó al fondo del mar, y el pecado está en tus pies y tú estás revestido de Cristo. Creo que esto es cierto, creo que esto es verdad. Sin embargo, no creo que Dios esté ciego. Evalúa tu propia vida. Examina tu propia conducta. Entonces ya puedes decir, bueno, si ando bien o si ando mal. Pero si crees estar bien cuando no lo eres, dice Pablo, se está engañando a sí mismo. Vamos más adelante, ya me lo acabamos. Que cada quien cargue con su propia responsabilidad. Y ahí está hablando también del tema de la conducta, viene del mismo contexto. Nadie va a orar por ti. Un pastor, Bill Johnson, decía,
Si cuando tú tienes problemas, primero vas con tu pastor, primero vas con tu hermano a contarles, a pedirles oración, antes de ir con Dios, estás en un mayor problema del que tú crees. Estamos hablando de una dimensión comunitaria, pero también debemos de entender que cada uno tiene su propia responsabilidad delante de Dios. Hermanos, cuando alguien me dice, ora por mí porque ando muy mal, yo digo, sí, pero tú estás orando por ti, vato. Pero tú ¿cómo estás? O sea, sí voy a orar, tienes problemas, está bien, pero ¿estás caminando con Cristo todos los días o no? Yo puedo orar por ti, pero no estoy seguro que sea suficiente. Yo puedo dedicar mi tiempo de oración, puedo ayudarte en este momento a lo mejor de dificultad, y cuando estamos débiles, cuando estamos caídos, la gente necesita que la iglesia lo levante, y eso es un principio de amor. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando ya estés levantado? ¿Sabes caminar por ti mismo? ¿Sabes orar? ¿Tienes una vida de oración real? ¿Tienes una vida de comunión real con el Espíritu Santo tú mismo? Eso es a lo que Pablo se está refiriendo, porque viene hablando de la conducta y luego dice, cada uno cargue con su propia responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad. Otra vez, perdón, quiero que me cuiden a mis niños, quiero que me cuiden a mis hijos. El movimiento de escuela dominical nació en el siglo XIX, la Iglesia Bautista se le ocurrió hacerlo y es un buen principio, pero ahorita son los mismos calvinistas los que dicen los niños deberían de estar en el servicio principal y los papás deberían de enseñarle a sus hijos en su casa la palabra de Dios. Cada uno cargue con su propia responsabilidad. Requiere tiempo, requiere esfuerzo. Yo me estoy dando cuenta de esto en los últimos años. Requiere mucho tiempo ser papá, un buen papá. Requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo. Estamos tan acostumbrados a que lo eduquen en la escuela, a que la escuela dominical supla. Ahí le enseñan a orar, pero en la casa no. Ahí le enseñan responsabilidades y en la casa no. Hay responsabilidades que debemos nosotros entender. Queríamos todos ser sacerdotes, el sacerdocio universal, lo festejamos en la Reforma y no nos dimos cuenta que es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad que la Biblia tiene para nosotros, pero Pedro es muy claro en su epístola. Somos real sacerdocio. Usted y yo tenemos la misma responsabilidad y el mismo privilegio de ministrar al Señor, de orar, de acercarnos confiadamente, de interceder por nuestras familias, por nuestros matrimonios, de ser personas que toman con responsabilidad las riendas de nuestras propias familias, matrimonios, vidas. Y ojalá y estuvieran todos los hombres aquí, todos los esposos, porque yo sé que no lo están haciendo muchos. Y ahí es donde la mujer, honramos a todas las mujeres que lo hacen, que son grandes ejemplos, y en algún momento se manifestarán las obras de cada quien, dice la palabra. Entonces sí quedará claro. En algún momento todas las obras de todos serán puestas por manifiesto. Ahora no quiere decir que no nos traigan a la iglesia a los niños, ¿eh? Entonces, hace unos meses yo les dije que qué bendición cuando yo puse de ejemplo a las abuelitas, no sé por qué, pero yo hoy pienso que las abuelitas que llevan a sus nietos a la iglesia, y obviamente las mamás y los papás que los llevan a la iglesia, están sembrando algo para toda su vida. Yo se los platiqué. Yo aún cuando andaba en la fiesta, yo sentía que era diferente. Aún que anduviera haciendo cosas malas, yo sabía que no era igual a todos. Había un ancla en mi vida que me mantenía cercano. Entonces, ya de perdida vayan a la iglesia. Ya de perdida incúlcale a tus hijos el amor al Señor. Ya es algo mínimo, pero también trae fruto. Yo estoy seguro de esto. Verso 6. ¿Ya se durmieron? Bueno, duérmanse. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Pablo constantemente habla acerca de la enseñanza de Dios.
no solamente de la predicación. Hay un fuerte énfasis en todo el Nuevo Testamento, en la enseñanza más que en la predicación. Cristo, posiblemente el 80-90% de su mensaje era enseñanza en lugar de predicación. Si no sabemos la diferencia entre uno y otro, lo podemos hablar más adelante, pero la enseñanza en el fundamento doctrinal tiene una preeminencia en el Nuevo Testamento. Verso 7, no se engañen, de Dios nadie se burla. No te engañes a ti mismo. No es cierto que puedes burlar a Dios. No es cierto, te estás engañando a ti mismo cuando crees que Dios no se da cuenta. De Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Con esto vamos a terminar con este pasaje, con esta última parte. Bueno, vamos a terminar de leerlo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Hay un principio que no podemos negar en la Biblia, que es el de la siembra y la cosecha. Es un principio que no se puede negar. Ayer en el retiro estuvimos hablando acerca de lo que es una cultura, y cultura comparte la misma raíz que cultivo. Es lo mismo que cultivo. Es decir, una cultura es lo que se da como consecuencia de aquello que tú has sembrado. Nosotros tenemos que detenernos en nuestra vida cada cierto tiempo y evaluar el fruto. El fruto de mi vida. Evaluarlo. ¿Qué está pasando? Entonces sí vamos a darnos cuenta de lo que estuvimos cosechando todo este tiempo. Pablo les dice, lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. No puede salir higos de un manzano. Jesús les expuso esto. Por sus frutos los vas a conocer. ¿Cómo estamos sembrando? ¿En lo espiritual o estamos sembrando en lo terrenal? Les dice, no se cansen de hacer el bien. Y la palabra no se cansen de hacer el bien no se está refiriendo a que hagas buenas obras, sino a que hagas lo correcto. No está diciendo que tú vayas y le des un pan al que no tiene, aunque también es parte, pero lo que está diciendo es, no te canses de hacer lo que es bueno, aún para tu propia vida. No te canses aún de orar, no te canses de leer la palabra, no te canses de tener intimidad con el Espíritu Santo. No te canses del servicio, no te canses del amor. Le dice, porque a su tiempo vas a recibir una cosecha. A su tiempo vas a recoger lo que has estado sembrando. Esto es importante, para Dios hay tiempos. El Señor ha estado hablando a mi vida con el tema de la paciencia. Paciencia, Aaron, paciencia. Y qué difícil es esperar en el Señor. Los tiempos del Señor, a su tiempo va a haber el fruto de lo que estás sembrando. Pero no te canses de sembrar, no te canses de hacer lo que es bueno. Es que no veo resultados. La oración, hermanos, es de perseverancia. ¿Se acuerdan aquel ejemplo? Cuando Jesús les habla y les dice, hubo una viuda, perdió a su esposo y va con un juez malo y le dice, oye, ya me toca la herencia. Necesito que me resuelvas porque necesito meter a los niños a la escuela y comprarles el uniforme y no me ha llegado todavía la herencia. Y dice que el juez malo le decía, ahorita no, espérame, estoy ocupado. Y la mujer, ¿se acuerdan? Está ahí. Y dice Jesús, el juez no lo hizo por buena gente, sino para que ya no lo molestaran. Ahí está, lo que te toca, váyase. Y dice Jesús, así debe de ser nuestra oración. Constante. No nos cansemos de hacer lo que es bueno, porque a su tiempo vamos a cosechar. No nos cansemos. Perseverancia es una palabra que tiene que quedar bien clavada en nuestros corazones. Hay que perseverar constantemente, no desmayar. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Señor, muchas gracias por esta mañana, por tu palabra. Señor.